Bueno, muy buenos días, compañeros, compañeras. Con el gusto de saludarles el día de hoy, miércoles 17 del 2025, para darles la bienvenida a nuestra cuarta y última sesión de esta segunda edición de nuestro Seminario en Educación y Desarrollo Rural, SEDER, organizado por el Comité Estatal de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario y del Mar, de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar en el estado de Michoacán. Sesión en la que contaremos con dos ponencias, ¿no? A diferencia de las otras tres sesiones. Como ustedes saben, esta segunda sesión es evidentemente una continuación de la primera edición sobre el campo mexicano y las dificultades que atraviesa. Está enfocada en reflexionar sobre la condición juvenil en contextos rurales diversos. Se ha pensado así en función de la población que mayoritariamente atiende la Dirección General, una población mayoritariamente juvenil y en contextos rurales. Los planteles que tiene bajo su cargo la Dirección General están en contextos rurales e indígenas, razón por la cual nos ha parecido necesario y relevante generar un proceso de reflexión en torno a ello. Para iniciar con esta cuarta sesión, contamos con la presencia del doctor Roberto Suárez García, en representación del ingeniero Juan Carlos Vázquez Murillo, quien es coordinador de enlace operativo de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar en el estado de Michoacán. El doctor Roberto Suárez García, además de ser subdirector no académico de la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural número 103, funge como presidente del Comité Estatal de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Ciencias del Mar en el estado de Michoacán, además de ser también coordinador de este seminario. Te solicitamos, doctor, por favor, nos dirijas unas palabras de bienvenida a esta cuarta sesión. Gracias, doctor. Muy buenos días a todas y todos. Agradecer en principio la atención que amablemente nos brindan quienes se encuentran hoy en esta sala, en esta reunión virtual, y que nos permite contar con su grata presencia en este importante encuentro académico, segundo seminario en educación y desarrollo rural, juventudes rurales. Encuentro que para nosotros reviste una gran importancia y por supuesto también para el público en general, pero particularmente para quienes servimos en la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, y que tenemos como población objetivo a las y los jóvenes de comunidades rurales. Quiero, a nombre del ingeniero Juan Carlos Vázquez Murillo, coordinador estatal de la DGTICEN en Michoacán, y con la representación del Comité Estatal de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario y del Mar, y por supuesto de la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural número 104 de Charo, darles a todos una calurosa bienvenida, agradeciendo su interés en esta cuarta sesión en la que hoy pues tendremos la disertación del doctor Ismael Venegas Pérez, quien nos estará compartiendo el tema de la experiencia de alternar asociación civil, un tema que seguramente será del interés de las brigadas de educación para el desarrollo rural de nuestro estado. Gracias, doctor Ismael, por este gesto generoso para con nosotros, y agradecer también la presencia del doctor Igael González, quien estará tratando el tema músicas regionales, juventudes rurales. Muy agradecido también, doctor, por su presencia. Sean ustedes bienvenidos. Saludar también con mucho gusto la presencia del personal docente y directivo de las brigadas que ya se encuentran presentes, la 11, la 14, la 101, la 103 y la 104, y bueno, pues seguramente también algunos compañeros de planteles, y desde luego el tener también la oportunidad de contar con la presencia de algunas instituciones y personas interesadas en compartir sus experiencias sobre la juventud rural
en este espacio virtual que busca propiciar el diálogo y la reflexión sobre las principales problemáticas que viven en la actualidad comunidades rurales de diversas entidades de nuestro país y en diversas comunidades también del territorio michoacano. Agradecer al doctor Jesús Canacua Benítez por hacer posible este segundo seminario dirigido a propiciar la reflexión y el conocimiento de la problemática que viven actualmente las juventudes rurales. Mi gratitud, doctor Jesús, por esta valiosísima iniciativa. Sean todas y todos bienvenidos. Gracias. ¿Está apagado tu sonido, doctor? Perdón, la falta de práctica. Decía que muchas gracias, Doc, por tus palabras, por tu respaldo para la organización de este seminario y esperemos que sea de provecho para todos y para cada uno, cada una de nosotros, ¿no? Que estamos aquí conectados. Y bueno, como ya lo comentó muy bien el doctor Roberto Suárez, en esta cuarta sesión del seminario contaremos con la participación del doctor Ismael Venegas Pérez, quien es miembro, participa activamente en Alternare Asociación Civil. Él nos compartirá una ponencia denominada Juventudes Rurales, la experiencia de Alternare. Participará primero el doctor Ismael y en segundo lugar lo hará el doctor Igael Sánchez, que es del Colegio de la Frontera Norte, me parece, y expondrá un trabajo titulado Las aspiraciones de las juventudes mexicanas y las representaciones de la ruralidad en la cultura popular, el caso de los corridos tumbados. Y la dinámica es justamente esa. En primer lugar participa el doctor Ismael y luego el doctor Igael. Pero antes de darle la palabra, doctor Ismael, me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria. Ismael Venegas Pérez es un académico, investigador y gestor ambiental mexicano, especialista en geografía y desarrollo sostenible en comunidades rurales. Algunos datos de su trayectoria académica y laboral es que en septiembre de este año, 2025, obtuvo el grado de doctor en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Su tesis doctoral se tituló La territorialidad de los pueblos indios del oriente de Michoacán, siglo XVIII. Él es director de operaciones, es director operativo de Alternare AC, una organización sin fines de lucro que trabaja con comunidades rurales en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en Michoacán. Sus principales líneas de investigación incluyen la geografía histórica, la gestión participativa del agua, la territorialidad indígena y la educación ambiental. Como contribuciones recientes, es relevante su participación en abril del 2025 en el 9º Coloquio Internacional de Geografía Ambiental con el trabajo Gestión Sostenible del Agua en la microcuenca de Cacalotenango, Guerrero, un enfoque rural participativo. Ha publicado estudios sobre la composición de tierras en pueblos de indios de Michoacán y Zitácuaro durante los siglos XVII y XVIII, analizando los títulos primordiales como instrumentos de ejercicio territorial. Doctor Ismael, pues dejamos el uso de los micrófonos en tu persona, hasta por 20-25 minutos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero agradecer al doctor Jesús y al doctor Roberto por la invitación. El doctor Roberto, pues también un amigo aquí del pueblo de Zitácuaro. Y pues una buena... hay muchos datos en línea. No sabía que había muchos datos en línea para la presentación. Bueno, voy a permitirme una muy buena presentación. Jesús, muchas gracias. Voy a permitirme hacer la presentación. Voy a apoyarme de unas láminas.
Y primero voy a hablar un poco de nuestra región, de cómo vemos nosotros desde Alternares, desde una organización social, cómo vemos la región, y después cómo vemos el asunto de los jóvenes en la región, ¿no? Para poder caer sobre el tema, sobre el tema de los jóvenes aquí en la región y en la ruralidad. ¿Sí ve la presentación? Sí, ¿verdad? Sin problema, Doc. Ok, no voy a... Tales. Bueno, pues voy a hablar desde una organización social que es Alternare. No me da chance de... Bueno, Alternare es una organización social de hace... Tiene que se fundó en 1998 por 4 personas. Es importante para nosotros este dato. 2 son compañeras biólogas, un compañero campesino y otra compañera también campesina. Es una organización que se funda, pues, por personas de distinto origen. Estoy tomando mi reloj. Luego, es importante para nosotros decir que se funda en el contexto de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. La reserva tiene un decreto de 1980 en el que se identifican zonas de fauna silvestre, de refugio de fauna silvestre para la mariposa. Luego hay un decreto del 86 y hay un decreto del 2000 para 56.259 hectáreas que protegen zona boscosa con la intención de conservar la mariposa monarca, el agua y los bosques. Pero aquí viene un tema para nosotros, es que si bien se conserva la mariposa, pues también se excluye de los sitios de zona núcleo, se excluye a las gentes, a las comunidades que hacen aprovechamientos forestales, hacen aprovechamientos tradicionales de sus bosques. No es un decreto expropiatorio, pero es un decreto que limita el manejo y el aprovechamiento de los bosques. Nosotros decimos entonces que a partir de este momento, pues, si necesitamos alternar, surge precisamente buscar alternativas, alternativas para el pobre, para los campesinos de aquel momento. Alternativas reales para el campo y el campesinado es la idea de alternar. ¿Qué ha pasado desde entonces en términos de mariposa monarca? Pues en términos de mariposa ha bajado la mariposa monarca en esta región, que se decreta el área de la reserva de la biosfera mariposa monarca. Esta es una gráfica, más para que vean la tendencia de cómo ha bajado la mariposa monarca. También en términos de uso del suelo, lo que ha pasado es que, sí, si bien ha habido estas barras verde menonita y verde claro, lo que nos hablan es que se está reforestando en la zona de la reserva de la mariposa monarca. Sí hay crecimiento del arbolado, sí hay conservación del arbolado, pero también lo que nos dice es que dentro del área natural protegida, también lo que nos dicen estas barras es que hay menos deforestación, hay menos tan ilegal, pero alrededor de la reserva de la biosfera mariposa monarca hay más deforestación. Es esta barra amarilla. Entonces, todos esos procesos complejos están ocurriendo, y algo importante para nosotros es decir que una buena parte, si no viene bien de cambio de uso de suelo, pero sí viene desde el punto de vista de las parcelas que eran originalmente de maíz se están transformando en parcelas de aguacate. Por ejemplo, para el municipio de Zitácuaro, donde teníamos 16,000 hectáreas de maíz, ahora tenemos 8,000 hectáreas de maíz y 8,000 hectáreas de aguacate, por ejemplo. Entonces, ha cambiado bastante desde que se fundó la organización, desde que se creó la área protegida, ha cambiado bastante la región. Otra cosa importante para nosotros es decir que todo el tema de lo que ocurre en el área natural protegida está mediado por las comunidades. En la región tenemos 56 ejidos y 13 comunidades indígenas. Entonces, cada comunidad es una manera distinta, o cada ejido es una manera distinta de cómo se maneja el bosque, la tierra, el uso de la tierra, el bosque, las aguas, ¿no? Aquí decimos esto, la reserva tiene dueños, precisamente esta situación, y cada dueño pues va a mover de manera distinta, va a manejar, administrar de manera distinta su territorio, ¿no? Este es el polígono de la reserva.
Este es el contexto en que trabajamos, con 56 ejidos y 13 comunidades indígenas y algunas pequeñas propiedades. A partir de aquí nosotros pensamos en el fortalecimiento de capacidades. ¿Por qué fortalecimiento? Pensamos nosotros, creemos firmemente, sentido que con mejor capacidad, con mejor información, con agentes pensantes o conscientes de la realidad, pues podemos transformar lo que nos ocurre. Y para eso tenemos diferentes programas de formación. Tenemos un centro de capacitación en Áporo, y tenemos actividades de capacitación o de intercambio de conocimientos en campo, o sea, con familias para actividades de producción sustentable en las parcelas agrícolas. También tenemos trabajo en campo en manejo forestal comunitario, en gestión del agua, y tenemos actividades de proyectos productivos. Pero no les voy a hablar de eso hoy, les voy a hablar brevemente de nuestro programa de formación o del programa de formación de instructores. A ver, aquí está. Tiene un error, pero bueno, es el programa de formación de instructores. Entonces les voy a hablar brevemente del programa de formación de instructores. Nosotros tenemos en Áporo, les decíamos, un centro de capacitación de 8 hectáreas, en el que anualmente recibimos jóvenes para que pudieran formarse y aprender de temas de el manejo rural. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Que cuando nosotros iniciamos, este programa de formación estaba dirigido a campesinos. Y las prácticas agrícolas con las que nosotros trabajábamos, pues tenían que ver con conservación de suelo y agua, y básicamente estaban dirigidas hacia el maíz. Quienes llegaban al programa de formación eran personas adultas, campesinas, con familia, y por lo tanto no estaban en el programa de formación de manera constante, iban sábados, iban domingos, viernes, estaban 2, 3 días al centro de capacitación y regresaban a sus casas. Originalmente así comenzó el programa de formación con las generaciones 1, 2 a 6. Pero poco a poco el contexto regional cambió, no solo por la producción aguacatera, por la conservación del bosque, sino que también empezó a haber bastantes escuelas regionales y las mismas personas de las comunidades empezaron a formar a sus jóvenes. Y ha cambiado bastante el programa de formación, por un lado temáticamente, pero por otro lado, quienes empezaron a llegar ya al programa de formación de instructores fueron jóvenes que habían terminado la preparatoria o que terminaron la universidad, hijos de campesinos, porque una condición de nosotros es que quien entra al programa de formación tenga un lugar para practicar sus actividades. Entonces, muchos son hijos de campesinos, la mayoría, o de agricultores, gente que tiene tierras, pues, para poder practicar en sus comunidades las actividades. Entonces, jóvenes de la región, mayoritariamente es quien se forma en el programa. Actualmente llevamos 22 generaciones con alrededor de 200 instructores que han pasado por este programa de formación. ¿En qué se centra el programa de formación de instructores? Pues manejamos 3 ejes, uno que es soberanía alimentaria y restauración productiva, el otro eje es el tema de restauración forestal, y el otro eje es el de manejo comunitario del agua, Sin embargo, estos 3 ejes o 3 módulos para nosotros tienen que ser mediados a través de un proceso de formación sólido y complementario, más bien básico, que es transversal, que nosotros llamamos el ser y el hacer del instructor. En este módulo de capacitación del ser y el hacer del instructor, pues los jóvenes de las comunidades y que están en proceso de formación, pues aprenden de metodologías para la formación de grupos, aprenden del perfil del instructor o construyen el perfil del instructor campesino, aprenden de una guía del proceso de formación de formadores y se les dan actividades complementarias. Pero lo más importante quizás es un protocolo, una metodología para poder empezar en la comunidad, el trabajo comunitario. Esto parece sencillo, la verdad es que parece sencillo. Muchas personas quieren hacer el trabajo comunitario, muchas personas piensan que es ir y llegar a la comunidad y a partir de ahí solo se da el trabajo de campo, pero no, o sea, hay una metodología de
buscar a las autoridades, generar asambleas, generar un plan de trabajo, generar un diagnóstico, un plan y empezar un proceso de formación en las comunidades. Entonces, y además hay una actitud, hay un proceso de actitud en el sentido de que los jóvenes que entran en el proceso de formación, pues una actitud en el sentido de colaboración y compartir lo que aprendemos con la gente que también sabe bastante. Bueno, originalmente, como veíamos, Alternare comenzó con 4 personas, y ahorita pues ya estamos trabajando alrededor de 30 personas, aquí es una parte del equipo de trabajo. También quienes componen el grueso de esta población, de estos compañeros que trabajamos en Alternare, pues es una población joven, anda mayoritariamente entre los 25 y 30 años, es como la edad en la que trabajan con nosotros, o trabajamos, ¿no? Y solo algunos estamos un poquito ya más grandes. Bueno, hasta ahí un poco, esta es nuestra, quisiera hacerles la presentación, y no sé si a partir de aquí hay dudas para que podamos conversar. Excelente, Ismael. Te agradecemos mucho. Si hay algunos datos interesantes en los cuales a lo mejor, bueno, me gustaría profundizar un poco, pero para darle fluidez a la sesión, vamos a presentar al doctor Igael y al final abrimos la ronda de preguntas y de comentarios para los dos, ¿no? Entonces, bueno, me voy a permitir también leer una muy breve semblanza tuya, Igael, igual, también investigada, ¿verdad? Si hay algunos errores, ahí me corriges. Bueno, Igael González Sánchez es sociólogo, es investigador mexicano, es doctor en arte y cultura por la Universidad de Guadalajara. Su trabajo se especializa en la sociología del arte y la cultura, con un enfoque particular en la música y los procesos migratorios. Él es licenciado en sociología por la Universidad de Sonora y maestro en estudios socioculturales por el Colegio de la Frontera Norte. Se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora, Campus Hermosillo. También ha estado vinculado a la Universidad Pedagógica Nacional. Sus estudios abarcan la música regional mexicana, como la banda sinaloense y el uso de la tuba, la narcocultura y la globalización de expresiones artísticas como las danzas y percusiones de África Occidental en contextos urbanos. Es autor del libro La apropiación de los repertorios guineanos en Tijuana y Guadalajara, experiencia musical y performance cultural, Circunatlántico, 2023. En 2025 ha participado activamente en medios de comunicación analizando fenómenos sociales como la violencia en la música y el impacto de la contaminación auditiva en Sonora. Adelante, doctor Igael, te dejamos el uso de la voz. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Muchas gracias por invitarme a colaborar en este seminario. Y pues te agradezco mucho la presentación. Yo mismo no me presento tanto, pero la verdad es que desde que llegó la invitación de tu parte, fue realmente pues un reto tratar de tomar esta investigación que tenemos, que no está necesariamente centrada en jóvenes de la ruralidad, sino más bien lo que habíamos estado dando cuenta es de cómo algunas representaciones culturales y muchos de los elementos que tiene la cultura mexicana se urbanizaron y pasan a las nuevas expresiones. Pero me gustaría tomar este tema, las músicas regionales y las juventudes rurales. Tengo una presentación que le pusimos, nada más déjame poner mi presentación acá. Adelante, Igael. Ok, estamos en la lámina de la presentación.
Sí, se está presentando. Bueno, pues comenzamos. Le pusimos esta presentación Músicas Regionales y Juventudes Rurales y los corridos tumbados y las representaciones de la juventud mexicana en el siglo XXI. Eh, Básicamente, los tópicos que voy a tratar ahorita es una primera definición sobre la juventud, un primer panorama de las juventudes y de las juventudes rurales también, así como de la emergencia de la música tumbada y las representaciones de la juventud y la ruralidad en estas músicas. Bueno, pues a propósito de este asunto de la juventud, como que uno lo comprende mejor cuando ya no la tiene y puede empezar a hablar con un poco más de sentido sobre estas juventudes. Eh, pero bueno, a partir de los años 90, los estudios de las juventudes en la sociología, eh, por lo menos en lo que se escribe en español, empezaron a realizarse aquí en México, por parte de algunos autores españoles como Carles Feixa y algunos escritores y profesores de aquí de México como el doctor José Manuel Valenzuela Arce, del Colegio de la Frontera, igual que Alfredo Nateras Domínguez, Rosana Reguillo, la doctora Margarita Urteaga, Rogelio Marcial, entre otros, que le pusieron especial atención a estas manifestaciones que estaban ocurriendo, pues particularmente en las ciudades, a las tribus urbanas, a las bandas, a los movimientos contraculturales, ¿no? Entonces podemos encontrar en el estudio de las juventudes una, vaya, vertiente antropológica que se ha dedicado, digamos, al estudio de las juventudes en las sociedades que denominamos tradicionales, eh, donde, por así decirlo, los roles están mucho más diferenciados y no está esta etapa que socialmente también se asigna a esta condición de juventud, que es una etapa de moratoria. Algunos autores, los más pesimistas, dicen pues que es una etapa ahí en la que los jóvenes tienen que estar o en la escuela, y si no están en la escuela o en la calle, pues van a estar en la cárcel, y se necesitan esas instituciones hasta cierto punto represivas, que vuelvan funcional al chico, a la chica, al joven, al adolescente, para que se integre, vaya, a una estructura que requiere de él y de su fuerza de trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta esta visión en un extremo, en el otro extremo pues estaban todas estas manifestaciones juveniles que también existían, pero pues no eran socialmente, no encontraban un lugar, vaya, sino que se tuvieron que crear estas nuevas formas o estilos de vida para los rebeldes sin causa, para las contraculturas. Y hay algunas obras importantísimas como la de Dick Erdős, que tiene este libro Subcultura y Estilo, que analiza la subcultura de los punks, una subcultura espectacular que tiene, eh, a bien decirnos él, que la manera en la que se porta la imagen es, vaya, el choque que se genera en el espacio urbano ante las manifestaciones que, vaya, podrían ser consideradas desagradables, pues exageran, ¿no? Con los pelos parados o con aretes, etcétera. Eh, Sin embargo, estas mismas manifestaciones que se empiezan a dar en el ámbito de lo urbano, empiezan también a convertirse en manifestaciones que se empiezan a comercializar y que muchos de estos signos que eran totalmente llamativos y solamente aquellos que estaban bien comprometidos con el estilo de vida iban a aportar, por ejemplo los punks o los chavos banda, empieza a ser algo que puedes adquirir en cualquier, vaya, puesto de tianguis, ¿no? Y te puedes también adquirir un disfraz o una de estas identidades de guardarropa que señala por acá abajo. Pero bueno, hay algo importante que tienen los nuevos estudios sobre juventudes que empiezan a hablarnos de las juventudes y no de la juventud como una etapa o como una sola forma de ser joven,
sino que reconociendo la diversidad y la pluralidad y las distintas trayectorias de ser joven, hablar de juventudes nos permite tener en cuenta pues también esa diversidad y particularmente, pues no me lo tomé como regaño, sino como tarea y les agradezco mucho esto, fue empezar a, yo por mi parte, pensar en estas juventudes rurales, ¿no? Y sobre todo porque estas, digamos, el establecimiento, vaya, a nivel cultural de lo rural, surge en una oposición o en una dicotomía con lo urbano, igual que lo tradicional con lo moderno, ¿no? Entonces, la superación de la concepción tradicional de lo rural que se identificaba con las labores agrícolas y agropecuarias, con actividades asociadas a ciclos naturales, que generan una cultura específica, que es la cultura campesina, pues sobre todo son visiones que ignoran el entorno urbano que también tienen muchas comunidades rurales, la cercanía, la continuidad, así como también la dispersión, ¿no? Porque generalmente se piensa en las comunidades rurales como comunidades aisladas, lejos, o bueno, también a veces hasta manera de broma, no, pues es que lo rural empieza ahí donde se termina el pavimento, ¿no? Eh, pero bueno, hay otras visiones sobre la nueva ruralidad y que nos permiten entender mejor o romper esta dicotomía de lo rural urbano, dándonos a entender la pluriactividad, la multifuncionalidad y la conservación de los recursos naturales, como bien lo acaba de exponer el doctor anteriormente, es lo que genera esta comunidad y lo que genera también nuevos tejidos, que tanto en lo urbano como en lo rural están muy desgastados y es lo que finalmente nos da luz esta manifestación de las condiciones del tejido social, ¿no? Entonces, estos cambios importantes en el campo marcan una nueva etapa también en la relación con la ciudad, en la manera en la que por ejemplo, algunos viejos procesos que podría pensarse que iban a desaparecer, cobran relevancia en un mercado, vaya, de consumo de productos agrícolas. A esto me refiero, por ejemplo, a los productos orgánicos. Y hay algunos autores de investigaciones que me encontré ahorita, como Lorena Juárez Bolaños, que explica cómo en algunas partes del sureste, algunas de las comunidades no fueron, vaya, reacias a implementar formas orgánicas de cultivar, por ejemplo, café, que dicen ellos, bueno, esta es la manera en la que lo hacían los abuelos, pero la generación de los papás fueron obligados a poner agroquímicos y a elevar la producción, pero fíjate, hacer las cosas como se hacían antes son lo que me da mejor resultado en el mercado ahora, ¿no? Claro que esto es irme pues hasta el otro extremo, hasta la parte, digamos, más tradicional, aunque hay muchos grupos mestizos que también están incorporando nuevas prácticas asociadas al, a la, vaya, al cuidado y a la reforestación. Pero así puntualmente estas juventudes rurales, a partir de las investigaciones que revisé, nos hablan pues particularmente que las juventudes rurales son un grupo heterogéneo, altamente vulnerable, quizá más vulnerable que los grupos juveniles urbanos, presentan niveles de pobreza superiores en los adultos rurales y en los jóvenes urbanos, la vulnerabilidad aumenta también si se es mujer, indígena, afrodescendiente, persisten brechas educativas, menor conclusión escolar y acceso limitado a una educación terciaria, se incorporan más temprano al mercado laboral que los jóvenes urbanos, trabajan en empleos de baja productividad o considerados de baja productividad, porque generalmente son también actividades consideradas informales. Y bueno, este asunto de la falta de oportunidades que sigue convirtiendo al campo en un espacio que expulsa a los jóvenes hacia las ciudades, pero no nada más a las ciudades, sino también al otro lado, en condiciones de migración, que también van de rural a rural, porque hay muchos
jóvenes migrantes que están haciendo la mano de obra en los campos agrícolas también en Estados Unidos, ¿no? Bueno, voy a tomar del doctor Chamorro tantito su modelito de la cultura expresiva para referirme ahora a esta práctica cultural o evento comunicativo, ritual o social que tiene, vaya, 6 elementos importantes. Uno tiene que ver con la espacialidad, la corporalidad, la oralidad, la escritura, la iconicidad y la musicalidad. Esto, pues, para tratar de entender una manifestación no superficialmente, sino tratar de entender cuáles son estas espacialidades, estas corporalidades, esta oralidad que se manifiesta en esta nueva, vaya, nueva fórmula de hacer música, ¿no? Aparentemente nueva, pero pues lo que estamos viendo es que hay muchos elementos que vienen precisamente de de la parte más profunda del México, no quiero decir rural, sino la parte más vernácula, y que tiene que ver mucho con esto, con estereotipos que también se han construido tanto en el folclore como en la cultura popular, particularmente el del ranchero, y posteriormente el del norteño, ¿no? Y bueno, aquí estos objetos fueron tomados, muchos objetos, por ejemplo, con lo que se cubre la corporalidad del mexicano, ¿no? Digamos, la ropa que usamos camisas de cuadritos, pantalón de mezclilla, botas, el sombrero, el cinto piteado, la hebilla. No son elementos que nada más son para el campo, aunque tienen una utilidad real acá, sino que pasan y se masifican en la industria cultural. Esto se vuelve todavía más evidente cuando el género grupero se hace transnacional. Y posteriormente, hacia la década de los 90, hacia el 2000, aparece este género llamado regional mexicano, que no fue hecho en México, sino fue hecho en Estados Unidos por parte de Billboard para poner en algún lugar a todas estas manifestaciones que vendían muchos discos, sobre todo en nuestras poblaciones migrantes. Bueno, en este sentido, pues ya tenemos esta representación que, vaya, está en la cultura mediática, pero también tiene un uso cotidiano, y eso permite verse o sentirse representado también y dedicarle tiempo también a los canales de la industria cultural. Si no hay una identificación entre el ídolo y el pueblo, pues no va a haber ídolo ni pueblo, y pues tampoco va a haber industria, ni va a haber una enorme derrama económica como la que se genera en los bailes o cada vez que hay un grupo tocando. Quiero considerar este asunto de la dimensión pueblerina que he estado utilizando a partir de lo que escribe Jorge A. González, y él nos habla de 2 grandes esferas: un circuito de producción ampliada y regulada por el mercado de la música, y por el otro un conjunto de condiciones sociales, históricas, estructurales que imbrican aquella industria con las historias que conforman la cotidianidad pueblerina. Es decir, es bien importante para la historia del pueblo cuando vino tal o cual grupo o tal o cual banda, ¿no? Porque es un momento en el que a lo mejor alguien sacó a bailar a alguien, o de ahí surgió una boda, o ve tú a saber, ¿no? Pero también esto pasa a nivel de las calles, porque, por ejemplo, con los músicos que estoy trabajando, que son los que tocan al nivel de la calle y que tocan según las canciones que le pide la gente, se tienen que saber las canciones que están sonando en el momento, o que acaba de sacar el Natanael, o que acaba de sacar algún artista, porque si se las piden y no las tocan, pues es como que pues no van a ganar feria, ¿no? Pero a lo que voy es que hay un vínculo inmediato entre lo que está sucediendo en esta industria cultural transnacional que pues está tanto en los canales de la televisión como en el internet, como en los músicos de la calle.
y en las bandas de los pueblos, ¿no? Que este es el otro elemento de los que menciona Chamorro en la cultura expresiva, los elementos musicales, particularmente la banda y el conjunto, que forman parte del patrimonio cultural vivo de México y que, bueno, siendo presentes en los pueblos desde los fines del siglo XIX, las bandas de pueblo, actualmente hay ya fusiones, las que se permiten con los aparatos electrónicos, que permiten también cantar por encima de los instrumentos tan potentes o ponerle, vaya, autotune a un chamaco que a lo mejor y sí canta mal las rancheras, pero con eso ya las canta bien. Y bueno, a lo que voy es que estos elementos expresivos persisten en las producciones musicales, ¿no? Entonces, elementos de la banda y elementos del conjunto ranchero es lo que está detrás de esta manifestación, digamos, que ahorita cobra relevancia, que son los llamados corridos tumbados. El detalle aquí es que también tenemos que entender la genealogía de que pues no es que hayan surgido de la nada, hubo también unas manifestaciones sumamente bélicas, alteradas unos años atrás, vinculadas también al incremento de la violencia que hubo hace algunos años, particularmente en los sexenios, en el último sexenio de Felipe Calderón. Pero anteriormente ya había historias de narcotráfico que empezaron a ser grabadas y esta historia de la prohibición de los narcocorridos pues es larga, ¿no? Creo que en los narcocorridos había muchas más representaciones claras de la ruralidad o de lo que significaba el campo, ¿no? Dentro de estas canciones. Porque pues anteriormente la figura, el personaje social del narcotraficante estaba vinculado al campo por la cuestión de la siembra, particularmente los primeros corridos que hablan de los gomeros y que hacen alusión a las sembradíos de amapola, ¿no? Sin embargo, acá cambia la manera en la que va a ser representada la ruralidad de la juventud, ¿no? Yo sí me he estado preguntando ahí si realmente son corridos los corridos tumbados. Yo pues digo ahorita que no son realmente corridos, son canciones, ha cambiado la manera de cantar, la manera de narrar. Lo que sí son narraciones, quizá no en la métrica del corrido, pero sin duda tienen representaciones de la juventud y la ruralidad. Bueno, en un artículo que publiqué recientemente, extraigo esta cita que dice que el estilo tumbado deriva de la evolución del corrido como fórmula narrativa, pero bajo un concepto juvenil y urbano que está revolucionando la manera de hacer música mexicana y poniendo en relieve los cambios sociales que ha enfrentado la sociedad mexicana desde principios del siglo XXI. Son propuestas de cantautores, morros, chamacos, nacidos en este siglo ya y cuyas producciones se han encargado de imprimir el sello de la mexicanidad postmoderna y de una nueva realidad transfronteriza. Podríamos considerar que solo hasta cierto punto este estilo tumbado deriva de lo urbano completamente. Más bien es un estilo que inicia pues con Natanael Cano y Dan Sánchez, que son de aquí de Hermosillo igual que yo, pero ellos dos han catapultado a las grandes ligas de la industria cultural, cantando lo que cantan. Y esto pues se trata de un producto que tiene que ser aclarado. Esto está dirigido exprofeso a los mercados juveniles, puesto que pues son, los mercados más amplios, es el sector poblacional más grande de la pirámide, y se trata de chicos que si los consideramos en el sector, que consideramos la juventud entre los 29 y los 14, 15 años, todos son chicos que tienen un celular, que saben utilizar las redes y que saben buscar y encontrar la música aquí o allá, y que no necesariamente se están identificando con este otro prototipo también a veces muy masculino y muy machista que está del prototipo del vaquero, del ranchero, y que está también en la industria cultural mexicana, que más bien está asociado al
imaginario de las cantinas, que está asociado al imaginario de las botas y el sombrero, vaya, ¿no? Y aquí lo que encontramos con la juventud tumbada es que pues no va a haber sombreros y no va a haber botas vaqueras, tanto como hace unos años, pero sí va a haber una cultura adolescente, una expresión juvenil supuestamente libre, que resulta como un pasto fresco para los proveedores comerciales, porque por supuesto pues hay jóvenes que son manipulados por la industria al tiempo que se van creando estos nuevos productos innovadores que pueden también tener cooptada a las nuevas juventudes, ¿no? Y a las nuevas manifestaciones. Entonces, con respecto, y ya para finalizar, a la ruralidad en los corridos tumbados, inclusive en estas novelas bélicas, pues hace poco, no sé si estén familiarizados con Alfredo Ríos, conocido como el Commander, pues esta canción que lo hizo muy famoso, señores, yo soy de rancho, y exaltar la parte rural, pero también asociada a una representación eh, vaya, de justificación de ser más burdo y de ser un poco más rudo en sus maneras, ¿no? Bueno, en los corridos tumbados específicamente, las canciones que he podido analizar, el campo, el monte, la sierra, es, es narrado como un espacio de riesgo, como un espacio de refugio también. Es un espacio también visto como un lugar de atraso, sobre todo visto como un lugar donde hay que salir. O, por otro lado, también salir al campo o salir de la ciudad es visto como un espacio para relajarse, un espacio para realmente estar a gusto. Eh, y bueno, y en lo que concierne a una visión más grande también de la juventud en estas narraciones, bueno, hay una fuerte identidad que mantiene una resistencia a través de la música como un lenguaje que manifiesta o expresa estas realidades sociales. Sin duda hay mucha influencia de lo que consideramos el capitalismo global, la economía ilícita, sobre todo creando este modelo aspiracional de éxito rápido, de consumo ostentoso y sobre todo asumiendo el riesgo como, como algo que permite incrementar el valor de las actividades, sobre todo cuando se trata de actividades ilegales que le permiten a la juventud precarizada ver una salida a partir del narcotráfico, del crimen organizado o del malandraje. En este sentido, pues, para concluir y abrir acá el espacio de diálogo, por supuesto, no todas las juventudes rurales se identifican en lo tumbado y tampoco no todas las juventudes urbanas se identifican en lo tumbado. Sigue habiendo otros espacios juveniles, otras tribus, otras, como lo mencioné aquí, identidades sociomusicales. Que no son la identidad tampoco de un sujeto, sino nos permite hablar de estas identidades colectivas que pueden estar presentes en un ir y venir del campo a la ciudad o de lo rural a lo urbano, como opuestos dicotómicos. Pero también ya a partir de esta presentación empiezo a conceptualizar mejor esta parte de la juventud rural como un espacio como intersticial, y hoy en día las condiciones económicas también como un lugar al que se va y se viene, eh, pensado como espacio y no como condición, ¿no? Pero bueno, estas son unas primeras notas. Espero con esto, no sé si ya me pasé de tiempo, mi estimado Jesús, doctor Jesús. No, Igael, estás justo
justo a tiempo. Me parece que tu presentación es bastante interesante, bastante clara. Retomas algunos puntos que incluso retomamos nosotros en el primer seminario. Ujú. Esta cuestión de la nueva ruralidad, por ejemplo, ¿no? Una ruralidad que ya no, cuyas familias ya no se sustentan, digamos, de actividades totalmente agrícolas o pecuarias, sino que se conforman por otros ingresos. Este, recordando, por ejemplo, a Sayak Valencia, ¿no? En este libro sobre el capitalismo Gore, que habla de los hombres de las ruralidades que han sido despojados de las condiciones que les permiten llevar el sustento a su casa y entonces son seres violentos, ¿no? Y que muchos son cooptados por, como dices, por el crimen organizado. Entonces, me parece que las presentaciones, la tuya, la del doctor Ismael, pues todas han ido, digamos, relacionadas tanto con las ponencias de las 3 sesiones anteriores como con el seminario anterior, ¿no? Interesantísimo, Igael, te agradecemos muchísimo. Y bueno, antes de yo hacer algunas preguntas, me gustaría más bien, pues dejarle la palabra a los compañeros, a las compañeras, si tienen algún comentario, alguna pregunta. Yo creo que, pues sobre corridos tumbados, los corridos tumbados se oyen en todos lados, ¿no? Ahora, y es algo que ha causado, pues, como ciertas inquietudes, pues, ¿no? O los amas o los odias. No sé, son las reacciones que de repente yo he encontrado. Entonces, compañeros, compañeras, les escuchamos. También si gustan poner alguna pregunta en el chat, yo le puedo dar lectura. Adelante, Doc, te escuchamos. Muchas gracias, doctor Jesús. Pues en principio quiero felicitar a nuestros dos ponentes del día de hoy, al doctor Ismael Venegas de Alternare, al doctor Igael González. Muchas gracias por sus ponencias, que cada uno nos deja pues aprendizajes muy importantes. Y una de las primeras preguntas iría para el doctor Ismael. Si yo me siento o nos sentimos seguramente todos los que trabajamos en brigadas de educación para el desarrollo rural muy identificados con el trabajo que realiza Alternare. Y bueno, más cuando nosotros aquí en la región hemos tenido la oportunidad de ver todo el trabajo que realiza Alternare en la formación de instructores, en la conservación del recurso agua, en el fomento de los recursos forestales y desde luego también en la formación para la producción de alimentos, un trabajo siempre basado en la sustentabilidad. Y bueno, pues las brigadas también tenemos una metodología de trabajo y pues me gustaría, doctor Ismael, si nos pudieras ampliar un poquito a efecto pues de generar el interés por parte de las demás brigadas que se encuentran en este espacio, pues que nos platicaras un poquito cómo es la experiencia en la parte metodológica para hacer trabajo comunitario. Me parece que tienes apagado el micrófono, Doc. Sí, tiene apagado el micrófono. Ahí está. Bueno, Ya está. nosotros decimos que nosotros trabajamos para trabajar, el trabajo de las comunidades lo hacemos desde la perspectiva de los bienes comunes. Desde hay recursos que son comunes a la comunidad, al colectivo, porque trabajamos, insistimos, básicamente en comunidades y ejidos de la región oriente, algunos con pueblos originarios. Entonces, ¿cómo hacemos este trabajo? Lo diferenciamos en dos. Un trabajo que puede ser de los bienes comunes, que es el trabajo del agua, del bosque, de los recursos forestales,
Y el trabajo que hacemos a nivel parcelario, ese nivel parcelario lo hacemos con familias. Entonces voy a hablar primero del trabajo que hacemos con familias. ¿Cómo lo hacemos? El trabajo que se hace con familias, todas las personas que trabajan con nosotros o trabajamos, pasan por el programa de formación de instructores primero. ¿Por qué por el programa? Porque para nosotros, para que puedas conversar, decimos dos cosas. Uno, un campesino puede platicar mejor con otro campesino. Ese es un principio, es nuestro método, ¿no? El método campesino-campesino. Segundo, lo que hacemos nosotros es que para que puedas tú platicar con alguien más, pues necesitas tú vivirlo y practicarlo, hacerlo. Necesitas hacer las cosas, no puedes platicar desde, voy a hacer un abono orgánico desde las láminas. Lo puedes hacer, pero para nosotros es importantísimo hacer abonos orgánicos. Entonces, primero, el joven o la persona se capacita en elaborar abonos orgánicos, tiene la habilidad y facilidad, al ser de campo, tiene la habilidad y facilidad para comunicarse con otra persona de campo. ¿Qué hacemos después? Entonces trabajamos con familias, organizamos de manera voluntaria a las personas que quieran entrar en procesos de capacitación, organizamos grupos familiares y hacemos un diagnóstico de la situación en términos ambientales, productivos, de alimentación, como está el tema de la alimentación. ¿Y por qué familia? Porque la familia es la que controla el espacio agrícola, o las familias son las que controlan la parcela. Y a partir de ese diagnóstico que se hace con algunas familias, elaboramos un plan de trabajo. Este plan de trabajo pues identifica las actividades que se tendrán que hacer en un año, o en 2 o en 3, respecto a el tema de soberanía alimentaria, porque como trabajamos con familias y las familias controlan las parcelas, pues va más en el trabajo de soberanía alimentaria. Entonces, un punto importante es que antes de esto, antes de hablar de manera directa con las familias, como estamos en ejidos y comunidades, lo que hacemos es, antes de esto, hablamos también con el comisariado de bienes comunales o comisariado de bienes ejidales, para que pues, pueda haber ese acuerdo pues, que podemos trabajar en alguna comunidad, ¿no? Originalmente, hace 25 o 30 años, fue así, o sea, se fue a las asambleas y en las asambleas se pidió permiso para trabajar, y eso sigue siendo recurrente, ¿no? Con nosotros, porque pues hoy son las autoridades del tema de las tierras, son las autoridades del bosque. Una vez que hacemos el plan de trabajo, empezamos a hacer las prácticas. ¿Y las prácticas cómo son? Pues después del diagnóstico y la planeación empezamos a hacer prácticas. Y lo mismo, con las 5, 6 o 7 familias que se reúnen, empezamos, 8 familias como mínimo, empezamos a trabajar, a hacer una práctica. Por ejemplo, un baño seco. Entonces, con una familia se hace un baño seco, ese grupo que participa en hacer el baño seco ayuda a los otros a hacer un baño seco, y ayuda a los otros así hasta terminar a las 8 familias. Lo mismo con una hortaliza, ¿no? Una hortaliza se hace con una familia, esa misma familia después ayuda a la otra, y ayuda a la otra, y ayuda a la otra. Esto es un proceso similar a lo que conocemos aquí como faenas, o en otros lugares llaman tequio, ¿no? Entonces, participamos del tequio, participamos de la faena, y es una manera en que nosotros conocemos, que es muy accesible para todos, o es muy conocida para todos, pues para poder replicar el proceso. La colaboración vía faena, de unidades familiares, y al final, después de un año, pues obviamente de practicar tanto, pues el grupo, el colectivo conoce bien de cualquier tecnología, ¿no? Pero de cualquier tecnología en sentido de soberanía alimentaria, pero un punto importante, pues, es este trabajo colaborativo y colectivo, porque eso, digamos, la metodología está fundada en el método campesino-campesino y en ese trabajo colectivo, ¿no? De procurar. El segundo trabajo que hacemos nosotros, que ya no es en la familia, ya no es solo con las familias, que las familias controlan la tierra agrícola, sino trabajamos ya con ejidos y comunidades, pero es una lógica similar. Para trabajar con un ejido o comunidad, primero hablamos con la asamblea, porque la asamblea es la asamblea general es la que toma decisiones sobre los bienes comunes. Aquí los bienes comunes son los bosques y el agua. Y el territorio, es lo que está dentro del territorio, pero básicamente, ¿qué controla de recursos la Asamblea General? El bosque y el agua, más el bosque que el agua. Entonces, hablamos con la Asamblea, comentamos con la Asamblea cuáles son nuestras propuestas que tenemos, y a partir de ahí, si la Asamblea está de acuerdo, pues entonces formamos un colectivo designado por la Asamblea para que hagamos un plan de trabajo. Y un plan de trabajo igual, un plan de trabajo que tiene que ver con desarrollar ciertas actividades en el bosque, ¿no? No solo forestal en sentido de restauración, sino también pueden ser caminos, o sea, actividades que se tengan que hacer en el bosque. Pero hay un punto importante de esto.
En nuestro plan de trabajo incluimos también actividades que le llamamos de gobernanza. Y hay muchas prácticas que pueden ayudar a la gobernanza del bien común. Por ejemplo, ¿qué puede ayudar? Simple y sencillamente tener claramente ordenada tu documentación agraria o la documentación que le da la legal posesión de las tierras al colectivo, ¿no? Y hay alguna documentación, en nuestros casos, es documentación que viene del periodo novohispano. Entonces, incluso solo conocer y saber que existe la información desde el periodo novohispano y que las tierras pertenecen en propiedad desde el periodo novohispano, pues es importante. Entonces, solo tener esa información es bueno, ¿no? Entonces, esa información que sí tiene que ver con temas muy puntuales técnicos, pero también con información de gobernanza, insisto, desde tener ordenada la información de la propiedad, tener ordenada la información fiscal y administrativa, ¿no? Ese es un pleito siempre para las comunidades porque son colectivos que no tienen ninguna ayuda del sistema de administración tributaria. Pero bueno, tener ordenada esa información es importante. Ordenar la información de cómo es su aprovechamiento forestal. Luego, otro tipo de información que ayuda a la gobernanza son como aprender a hacer la rendición de cuentas. O sea, la gente lleva sus notas y todo eso, pero lo que nosotros decimos que alguna gente aquí de la región, algunos comisariados, que es lo que no queremos, algunos comisariados dicen, pues, todo lo que entró salió, compañeros, y ahí está el informe. Entonces, un poco acá el procedimiento es, pues, que colaboremos cuando hay disposición o cuando hay interés, pues, una manera para hacer la rendición de cuentas, ¿no? Otros temas de gobierno, y así temas de género, ¿no? Talleres de género que dan compañeras de la organización o otras organizaciones con compañeras de los ejidos y comunidades, talleres de género, igual, ¿no? Entonces, son esos talleres que son de manejo, son esos talleres de gobernanza para facilitar la gobernanza del bien común, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros hemos, digamos, en términos generales, esa es nuestra manera en la que trabajamos en las comunidades y pueblos originarios de la región. Muchas gracias, el doctor Ismael. Muy agradecido por tu respuesta, muy clara, muy puntual. Y bueno, pues aprovecho el espacio para reconocer el trabajo que tú y tu equipo de trabajo pues realizan aquí en la región oriente de nuestro estado. Gracias, doctor. Gracias, doctor Hanacua. Gracias, Doc. Bueno, voy a dar lectura a unos comentarios que están poniendo aquí en el chat. Dice la compañera Karina Paniagua, es una realidad juvenil actual donde se refleja en los corridos tumbados, donde se expresan aspiraciones de lujo y violencia, donde se genera un impacto en comportamientos machistas y violentos. Una felicitación al doctor Igael por su aportación del tema. El compañero Jonathan Mendoza dice, felicitaciones a los ponentes y a los organizadores. Fueron excelentes todas las presentaciones en este seminario. Nos va a ayudar bastante para comprender un poco el contexto actual de los jóvenes rurales. Saludos desde la Brigada 14 de Tarímbaro. Y bueno, yo tengo dos preguntas, una para cada uno. Para ti, doctor Ismael, me gustaría ver si nos pudieras explicar un poquito cómo es la llegada a la comunidad o a las familias, es decir, cómo es el contacto, el vínculo. ¿Ustedes buscan a las comunidades o buscan a las familias o las comunidades y las familias los buscan a ustedes? Un poquito para comprender ese proceso de vinculación. Y para ti, doctor Igael, te quería preguntar, ¿qué efecto han tenido las políticas prohibicionistas en torno a los corridos tumbados? Sí, se deja de escuchar, se deja de vender discos o no. ¿Y qué tanto los corridos tumbados son dos preguntas, creo. ¿Qué tanto los corridos tumbados son algo como lo que James Scott llamaba discursos ocultos? Algo que está como un mecanismo pues de desfoque contra algo o alguien que está ocasionando acción o afectaciones de algún tipo, ¿no? Gracias. ¿Quieres tú primero, doctor Miguel? ¿O primero que es?
como guste, Ismael, quiero felicitar el trabajo que está haciendo, porque realmente ese es el trabajo, pues, importante, donde generar comunidad. Realmente estas manifestaciones, sobre todo las más salvajes acá, es precisamente una muestra muy clara de que están totalmente fragmentados los espacios comunitarios y el tejido comunitario. Sí. Sin embargo, pues todo lo que tiende a ser prohibido, todo lo que tiende a ser, vaya, señalado así por sus, vaya, por su estética o por su discurso, como pregunta acá el doctor, pues corre ese riesgo, ¿no? De catapultarse y de hacerse más popular. También corre el riesgo, como en muchas manifestaciones, de convertirse en algo que deja de tener, vaya, una validez real, pues, ¿no? Es decir, hubo un momento en el que algunos de nosotros a lo mejor y nos tocó, hubo hasta una telenovela en Televisa que se llamaba RBD, Rebelde, ¿no? Y entonces este asunto, por ejemplo, de peinarse con el pelo parado, así como punks, llegó un momento en el que hasta los niños chiquitos para llevarlos a la escuela ya los llevaban con el corte de pelo que salía en esa telenovela, ¿no? Me sorprendió mucho ver algunos carteles en algunas escuelas y que fue cubierto por las noticias de que decían prohibido el corte tipo peso pluma, ¿no? Porque también los chamacos se quieren, vaya, vestir a la manera que se visten sus ídolos, ¿no? Pero pues qué ídolos nos estamos agarrando. Un discurso oculto, un mecanismo de desfogue, pues sí, coincido con usted, creo que puede ser un discurso oculto, pero sobre todo pronto va a pasar de moda y va a salir alguna otra cosa que puede llegar a ser todavía más agresiva, pues para llamar más la atención. Aunque, bueno, tenemos que reconocer también que el hecho de que uno escuche esta música no es de que te vas a convertir en un delincuente simplemente, ¿no? Sino que también en muchas comunidades es lo que está en la música de fondo, porque pues es lo que se está programando en los canales comerciales. Y estos canales son los que pagan para poderse estar escuchando. Y gracias al Internet, tanto en las zonas rurales como en urbanas, va a ser lo mismo, ¿no? Las formas de escucha, ya en donde sea que haya un teléfono celular. Sin duda esto del prohibicionismo no ayuda, pero sí también hay algunos artistas, por supuesto no todos y quizá no los que más venden, pero que utilizan esta fórmula, vaya, musical para llevar otros mensajes, ¿no? Digo, desde mensajes cristianos, porque también están los corridos tumbados cristianos y esto, pero también, vaya, creo que hay otro tipo de mensajes que también son un poco más claros por ejemplo, con estas juventudes migrantes que no tienen un lugar ni aquí ni allá. Y fuimos muy duros, por ejemplo, con esta chica que se llama Yaritza y su esencia, que es de origen michoacano y que están, o sea, ellos creo que nunca aprendieron a hablar propiamente el español, pero en México, ¿cómo les dimos duro por no hablar inglés cuando en el fondo ellos están representando una realidad, no nada más de ellos, también de un montón de niños que fueron llevados a trabajar a campos agrícolas por sus papás, ¿no? Y que ahora pues son norteamericanos. Bueno, menciono eso, pero yo creo que lo más importante tiene mucho que ver con el trabajo que está haciendo el doctor. Me llama mucho la atención crear comunidad aquí en espacios que, pues, el campo
fue abandonado en México. Acá en Sonora es un poco distinta la situación, son sobre todo los ganaderos los que tienen mayores territorios en la extensión del estado. Y esta lógica, pues, no es quizá algo donde se está viendo representado un joven, porque lo que, por lo menos lo que hasta ahorita esta música promueve no es vamos a organizarnos comunitariamente, sino yo soy mejor que los demás y yo voy a tener éxito, no importa por encima de quién pase. Creo que esta visión pues no nos trae nada constructivo. Y cómo nos conseguimos a un artista para que nos haga el corrido de su organización, doctor Ismael. Claro, estaría bueno tener un corrido de Alternare, sí. Bueno, yo quiero agradecer los comentarios de Igael y creo que voy a aprovechar su trabajo, me llama mucho la atención porque justo nosotros tenemos de manera frecuente esta pregunta de qué son o qué significan actualmente la música, ¿no? La música de jóvenes. Y desde este asunto de efectivamente un poco, me corregirá Gael, en el sentido de, es una música, bueno, que tiene una historia detrás, que realmente recupera todo lo que viene siendo el corrido mexicano, pero bueno, modernizado, y con esta línea de, sí, yo soy más que los otros, eso no me gusta, aunque, bueno, pues no sé si haya detrás algo ahí que ya comentaba Igael en el sentido de, pues también es un mensaje de la industria, ¿no? No sé si es de la industria del capitalismo, pero pues al final de la industria. De una manera de ser, digamos, que influye mucho en la cultura de los jóvenes, ¿no? Y esto es algo que nos parece a nosotros, pues, difícil de entender, o sea, preocupante en el sentido que alguna de esta música vaya en el sentido de cómo los jóvenes, o sea, la aspiración juvenil del cómo debe ser, ¿no? Del deber ser. Pero, bueno, bueno, ahí voy a dejar, porque no es mi tema, nada más es una preocupación, pero sí, igual escucho los corridos tumbados de todos, o sea, igual los oímos, como seguramente todos los oímos, ¿verdad? Por otro lado, y quiero partir de este comentario de Igael del sentido de comunidad, y para poder responderle a Jesús. Sí, nosotros pensamos en el tema de comunidad. Ahora, sí quisiera decir que el tema de comunidad en la región está bastante consolidado. Es que nosotros lo que hacemos es, por así decirlo, compartir ese sentido de comunidad y compartir el sentido de comunidad y trabajarlo y quizás colaborar. Pero es un sentido de comunidad que ya existe en esta región de Michoacán, como existe en la meseta purépecha, como existe en muchas comunidades de Oaxaca o de Veracruz o de Yucatán, ¿no? O sea, ya es un sentido de comunidad que hay en algunas partes del país. La particularidad de acá es que el sentido de comunidad ha sobrevivido, y ha sobrevivido porque aquí había pueblos originarios, pueblos de indios. Un poco la investigación de doctorado la que pude elaborar fue precisamente este sentido territorial de la comunidad, es decir, de un grupo, de un colectivo que controla un territorio, pero este sentido de comunidad y territorialidad pues viene desde ya bastantes años, ¿no? Varios siglos. Y la manera en la que estábamos organizados en la región de manera anterior era la unidad territorial llamada Pueblos de Indios. Esa es nada más, por eso se llama así, ¿no? La unidad de los pueblos de indios. Esa era la unidad territorial, un gobierno común, un gobierno de indígenas pues, para el territorio, ¿no? Un gobernador, un cabildo, o sea, toda una estructura política que controlaba el territorio y que además controlaba a las personas, los recursos, los dineros, las fiestas. Era todo un colectivo fuerte, pues esa es y eso pues siguió o continúa hasta nuestros días de otras maneras, ¿no? Como la comunidad agraria, ahora los autogobiernos, que pues nos guste o no, pues son gente que decide o quiere decidir sobre su territorio. Entonces, esa forma comunal existe, continúa con sus mecanismos de formas de gobierno, y una parte importante es esto de la comunidad, y nosotros lo que hacemos es pues, compartimos ese tema. Entonces,
De ahí, por eso nosotros siempre nuestra necesidad o punto de partida es recurrir ante la autoridad agraria o ante la asamblea para poder desarrollar nuestros trabajos, ¿no? Porque ese sentido de comunidad existe y nosotros lo respetamos y lo compartimos. ¿Cómo hacemos entonces nosotros para acercarnos a las comunidades y a las familias? Originalmente fue así, o sea, originalmente fue que nosotros comenzamos los socios fundadores, lo que a partir de un taller de capacitación que se organizó, que le pidieron a estos socios fundadores, a partir de ese taller que un tercero organizó para hacerlo en el Ejido El Rosario, pues a partir de ese taller, donde se compartieron prácticas de conservación de suelo, a partir de ese taller, pues los socios fundadores dijeron, bueno, vamos a acercarnos a las comunidades convencidos de esta idea de que que puedes vivir en una hectárea de tierra, que puedes vivir con la comunidad, que puedes tener suficiente en tu parcela siendo autosuficientes. A partir de esta idea, los compañeros hacen talleres de capacitación, los compañeros socios fundadores, en ese sentido son los que se acercan a las comunidades con esta metodología de campesino a campesino. Pero ya 28 años después ya es al revés, o sea, nosotros básicamente pues nosotros ya tenemos solicitudes de personas que nos conocen o familias o otros lugares que tenemos un centro de capacitación y demostración, entonces ya es un poco al revés en el sentido de que hay gente que nos busca pues para desarrollar las prácticas, ¿no? Cuando tenemos propuestas nuevas es al revés, ¿no? O sea, cuando tenemos propuestas nuevas, pues vamos y las platicamos, o con el comisariado, con la asamblea, con el comité. Cuando tenemos propuestas nuevas, nosotros somos los que nos acercamos para presentar propuestas, ¿no? Entonces ahora ya va un poco de los dos lados. Muchas gracias. Excelente, Ismael. Sí me surgió esa duda. Acá en la Universidad Intercultural Indígena también se hace trabajo de vinculación, igual que en las brigadas, y de repente, pues, la universidad es la que va a buscar Se está cortando. el proceso de vinculación, ¿no? Eh, Creo que era de la... No sé si esté por ahí. Se está cortando un poquito Bueno, tu audio, doctor. Sí, estoy teniendo como problemas de conexión, por eso quité el video para ver si mejora. Ya te escucho. Sí, he estado teniendo problemas. Sí, he tenido problemas de conexión esta mañana. Eh, por ahí había una mano levantada, estaba la compañera Tujé, no sé si siga por ahí. Hola, buenas tardes. Sí, aquí estoy. Muy No bien, sé si se me... Tujé, te escuchamos. Ok. Buenas tardes a todos. Bueno, mi participación es rápida, nada más. Bueno, primero pues felicitar las dos ponencias. Me parecen muy interesantes. Eh, Muchas felicidades por los temas. Creo que aprendemos mucho. Y mi aportación va para la segunda ponencia que ahorita que estaban mencionando lo del tema de esto de los corridos tumbados. Nada más comentar, es que la verdad no recuerdo, o no sé si sí lo mencionó o no, o no lo mencionó, hizo mención que antes de eso se llamaban, bueno, o empezó ese tipo de música con los corridos verdes, que se llamaban corridos verdes, y que precisamente era enfocado pues lo referente a cannabis, a su consumo y todo eso. Entonces, sí, ese género, pues se supone que sí era enfocado a eso. Ya después vino la evolución a los corridos tumbados, que ya, como mencionaron ahorita en una participación, ya esto le dieron un giro
enfocado más como pues a lujos, que a coches, a carros de lujo, ¿no? Pues joyas y todo eso. O sea, ya en lugar como de enfocarlo pues al campo, a sembrarlo y todo eso, ya es más como de pues el comercio y comprarse cosas y todo eso. Entonces, por eso como que los chicos le dieron más, se hizo como muy viral, pero por esta cuestión ya como de los lujos, las aspiraciones, pero por el lado del beneficio, ¿no? Del comercio, pues es por así decirlo. Es todo. Gracias. Diana Cruz Garduño, ¿te escuchamos? Sí, buenas tardes. Pues también agradecer las ponencias. Creo que son muy interesantes y yo vivo en el Estado de México, en la zona que justamente colinda también con esta reserva de la biosfera de la mariposa monarca, pero en el municipio de Villa Victoria, ¿no? Y también desde lo que he podido mirar, ¿no? A partir de las investigaciones que he realizado y también del trabajo continuo, ¿no? A partir de la colaboración en una organización civil, creo que hay un elemento que no se ha mencionado y que me gustaría posicionar en el debate. Eh, Primero es que los corridos tumbados, desde mi perspectiva, son un síntoma. No es como tal la situación o la problemática en sí, sino son síntomas o son evidencia de algo que está ocurriendo y que se está normalizando, que es no solamente el aspiracionismo al consumo, sino también a las prácticas, ¿no? En un momento dado de explotación, incluso la misma manera en la que se gestionan, perdón, las emociones y se asumen los roles, ¿no? En la comunidad. Y no solamente en esta, sino también en la comunidad virtual, ¿no? Que a final de cuentas abre los horizontes y derriba las fronteras físicas. También creo que es importante mencionar, y aquí enlazando las dos ponencias, pues que también son síntoma de esta precarización, o sea, no es solamente una variable, desde mi perspectiva, una variable dependiente, sino incluso determinante, hablar de la precarización y de la falta de certeza, ¿no? Por ejemplo, al incorporarse al mercado laboral o a las ocupaciones, ¿no? Desde otro rubro, ¿no? Que es la producción o en un momento dado la formación académica, ¿no? No existen esas condiciones en las que las juventudes en este momento estén teniendo certeza de que si se van a ocupar en el campo, pues la precarización y la explotación es bastante fuerte, ¿no? Además de que, por ejemplo, esta cuestión de la renta, ¿no? También permitido que se especule bastante sobre la tenencia de la tierra, de que también ya los procesos de migración ya no son solamente como algo temporal, sino a veces han roto, ¿no? Con esta continuidad para la producción. Y que también en un momento dado, si ahora se piensa, ¿no? En un momento dado que la salida pudiera estar en la formación académica, pues ya no está ni siquiera si para los y las juventudes de las ciudades, no hay una certeza, pues para quienes estamos en el campo, pues tampoco, ¿no? Entonces creo que esto justamente lo que genera es que se vaya fortaleciendo esta cadena de síntomas de las violencias estructurales que se expresan en la música, ¿no? En este caso en los corridos tumbados, que también hay que decirlo, ¿no? También hay mujeres que están haciendo intervenciones en este término, pero que también en un momento dado, pues justamente van posicionando otras que son esas violencias que se viven y que se normalizan desde estos contextos, pero que también, ahí me gustaría también mencionarlo eso, que también en un momento dado decían hace rato, pues es que no se están haciendo corridos para llamar a la movilización social, pero yo sí creo que se están evidenciando cosas, ¿no? Y desde ese momento es donde también es importante mirar que sí se están dando esas señales y que en un momento dado también
las juventudes están buscando esos lugares en donde puedan tejer y puedan articularse con otras generaciones, y que eso es algo necesario de apuntalar y también de reconocer que está existiendo y que también ha existido, ¿no? Históricamente, y que en un momento dado desde la academia, pues también es importante que se pueda llegar a nombrar. Muchas gracias, Diana. Y Gael, no sé si quieres retroalimentar un poco a las compañeras, a Diana Cruz y a Sujei Saucedo. No, pues excelentes comentarios. Estoy tomando nota, pero ahí pasas la grabación, mi estimado doctor Jesús, porque pues muy sentido el comentario de, o sea, de estas violencias estructurales, sin duda ahí están bien manifestadas, ¿no? Esos síntomas que dice la compañera también. Eh, sí, creo que también sí hay señales, hay otras señales de nuevas formas de articulación, de tejido entre jóvenes, pero pues sí está muy desgastado el tejido. Ni siquiera las universidades o las instituciones educativas tienen la capacidad, porque tampoco no tienen pues espacios para ofrecer, ¿no? Ni para los académicos. Pero, por ejemplo, no es el único género que habla o que está, vaya, performando asuntos sobre violencia o contenidos violentos, ¿no? Hay otros géneros que del rock pesado para arriba se tocan muchas otras temáticas más eh, crudas, ¿no? Pero pues eso también atañe a públicos más pequeños, a públicos especializados, a escenitas, ¿no? Que a veces en cada ciudad hay una escena de rock, eh, y lo que sí es que también en todos estos jóvenes que ahora hacen esto que se le dice corridos tumbados, sí es donde sigue habiendo entre los jóvenes una, pues también representación, identificación, un anclaje hacia la mexicanidad, y también es la manera en la que la mexicanidad se presenta hacia afuera de México, ¿no? Porque digo, no a todos los jóvenes se la pasan escuchando corridos o música regional. También hay otras comunidades de jóvenes que ahorita están hiper mega identificados, por ejemplo, con lo coreano o con otros, vaya, contenidos igual de una industria cultural, pero ahora sí que globalizada, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, en nuestras zonas, vaya, no urbanas o en las ciudades pequeñas, híjole, de repente también qué difícil es tener una oferta cultural que salga de los géneros regionales mexicanos, porque pues las fiestas y las exposiciones ganaderas y los palenques son espacios para esta manifestación. Yo creo que sí hay que agradecerles de repente también mucho a estos artistas populares, pues porque le dan voz a mucha gente que quisiera tener también el valor para decir ciertas cosas, ¿no? Y esto no es nada más del asunto de estos nuevos cantantes, sino que eh, la manera bueno, ya me estoy colgando aquí, pero la manera vaya de el cortejo, todas estas fórmulas que sí bien pueden ser calificadas de machistas, pero eh, pues que son las fórmulas que llevaban, vaya, el sombrero y el disfraz de charro, y que también fueron con las que quizá aprendieron a decirse cosas los abuelos de nosotros, ¿no? Y pues también lo encontraron de repente ahí en los repertorios populares. Es lo que comento. Gracias, Gael.
Pues bueno, yo sigo teniendo unos problemas de conexión, por eso no apagué el video. Pero veo que hay una mano levantada del compañero Gerardo Cayetano. Escuchamos, Muchas compañero. gracias. Sí, sí, buenos días o buenas tardes más bien a todas y a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Todo bien. Bueno, pues primero felicitar, sí, felicitar a los compañeros que han expuesto. Me parece que es bueno, para los compañeros que por ahí no nos ubican, yo soy Gerardo Sánchez, soy director de una radio indígena acá en la región oriente de Michoacán. Y pues nuestro trabajo básicamente es la preservación, ¿no? La preservación de los conocimientos de las abuelas, de los abuelos, a través de la lengua materna. Y ahora que veo que exponen, bueno, conocemos el trabajo de Alternare, me parece que está haciendo un excelente trabajo en la región oriente, aunque sería todavía mucho mayor si por ahí pudiesen también abrir la ventana de las lenguas indígenas y poder meterse un poco más al tema de la cosmovisión de las abuelas y los abuelos en el asunto de la tierra. Porque pues sí tenemos a la gente que sabe y conoce, pero a través de la lengua podemos entender que la tierra es mucho más, juega un papel fundamental en nuestra vida. Entonces, están haciendo un excelente trabajo, pero me parece que si anexamos el tema de la lengua, pudiésemos conocer a profundidad la importancia de la milpa, la importancia que tiene en nuestra vida diaria. Por un lado. Por otro, el tema de la música, híjoles, lo vivimos nosotros todos los días acá en radio. Me parece que quienes trabajan el tema de la agricultura sustentable, pues están peleando con un gigante que es Monsanto, que es Pioneer, que es Cargill, que están inundando las comunidades con tiendas de agroquímicos. Y bueno, pasa lo mismo con el tema de la música, porque nosotros aquí en radio privilegiamos el tema de la música de las comunidades, de nuestras abuelas y abuelos, y pues no, nada de corridos tumbados, nada de ese tipo de cosas. Sin embargo, sí en las comunidades vemos cómo los jóvenes están escuchando este tipo de música. Y los factores, pues bien, vemos desde la radio son varios, ¿no? Primero, la entrada tan fácil a la comunidad de los medios de comunicación comercial, tanto la televisión como la radio, por un lado. Por otro, la migración de los jóvenes que se van a las grandes ciudades y ahí pues son básicamente tragados por la musicalidad de las ciudades. Entonces, hay una discriminación, vemos nosotros, una discriminación fuerte desde la radio comercial, desde la televisión comercial, a las musicalidades, por así decirlo, de los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Hay jóvenes, muchos jóvenes de algunas comunidades. Nosotros hemos visto cómo hay jóvenes que están escribiendo música en lengua materna, jóvenes que están contando sus historias desde la lengua materna, desde la música tradicional. Sin embargo, estos jóvenes no tienen las puertas que tiene alguien que interpreta corridos tumbados, alguien que glorifica, que magnifica la cuestión de la delincuencia, ¿no? Es algo que nosotros vemos y ahí hay una fuerte discriminación de parte de estos medios de comunicación en nuestro país. Ya lo he comentado en alguna ocasión, en México son escasas 10 familias que controlan el espectro radioeléctrico desde el norte hasta el sur, 10 familias que deciden qué va a escuchar la gente, y de ahí pues es el 80% lo ocupan ellos, el otro 20% lo ocupan las radios permisionadas, llámese gobiernos estatales, universidades y bueno, pues nosotros, ¿no? Las emisoras permisionadas públicas. Es una lucha constante que hacemos, pero también me parece, y lo digo con mucho respeto,
me parece que hay también una autodiscriminación en las universidades, porque no le están abriendo las puertas a este grupo de jóvenes en el tema musical, ¿no? Las universidades hay eventos y contratamos a algo que ellos creen, pues, que está sonando en el momento, y no se le abre la puerta, por ejemplo, a los jóvenes que están luchando desde sus comunidades, haciendo su música, escribiendo su música. Entonces, desde ahí hay una discriminación, y así podemos contar, pues, la historia de por qué estos corridos tumbados hoy por hoy, pues, están hasta en el fogón de las comunidades indígenas también. Pues hasta ahí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muy a tu comentario, ¿no? Hay una preocupación constante en relación a esto, ¿no? A la incursión masiva, digamos, pues, de los corridos tumbados y todo eso. Cierto es que, bueno, lo que comenta la compañera Diana Cruz, pues también, ¿no? Hay relevancia el hecho de cuando menciona que ella los ve como síntomas, ¿no? De estas violencias estructurales, y no tanto como si fueran los precursores en sí mismos de la violencia que estamos viviendo, ¿no? Sino que hemos estado inmersos a un sistema económico político que genera estas violencias, estas precariedades, estos sujetos santiagos de los que ya habla Sayak Valencia en su libro, y de ahí sale acciones culturales de las que nos ha hablado Igael. Por otro lado, bueno, también esfuerzos importantísimos en varias ponencias en este seminario, en este segundo seminario, se ha hablado de resistencia, y resistir en y desde la milpa, desde la comunidad, y generar comunidad, pues es una alternativa justamente a esta crisis generalizada que vivimos, ¿no? Y que se manifiesta en los corridos tumbados. Bueno, pues para ir cerrando, no sé si hubiese por ahí alguna última participación, compañeros, compañeras. ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, sí, sí. Sí, es que de repente me parece que la comunidad débil. Bueno, pues me parece que estamos llegando al final de esta cuarta y última sección del segundo seminario de educación y desarrollo rural. Queremos, pues, agradecerles inmensamente, el doctor Roberto Suárez y yo, su asistencia a las 4 sesiones, y agradecerle al doctor Igael González, al doctor Ismael Venegas, su participación en esta sesión. Y bueno, sin más preámbulo, doctor, me gustaría mucho que le dieras lectura a las constancias. Voy a presentar pantalla, a ver si es posible, si me deja el internet. Sí, doctor, pues con el permiso de todas y todos, y en el orden en que fueron realizándose las presentaciones, pues hago mención de la constancia de participación que tiene un logo en el encabezado del Gobierno de México, de la Secretaría de Educación y de la Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar. El documento lo suscribe la Coordinación de Enlace Estatal de la DGTAICEM en Michoacán, el Comité Estatal de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Agropecuario y del Mar, la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural número 104, otorgan la presente constancia al doctor Ismael Venegas Pérez por su destacada participación como conferencista en el segundo seminario de Educación y Desarrollo Rural, Juventudes Rurales, una aproximación a sus condiciones de vida con el tema
Juventudes Rurales, la experiencia de Alternare AC, realizado con el propósito de propiciar una reflexión colectiva de los retos y dificultades que atraviesan las y los jóvenes de comunidades rurales, población objetivo de la DGTICEM. Y está fechado en Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025, y firma el ingeniero Juan Carlos Vázquez Murillo, coordinador estatal de la DGTICEM en nuestro estado. De igual forma y con los en el mismo marco encabezados y suscrita también por las instituciones ya mencionadas, se otorga la presente constancia al doctor Igael González Sánchez por su destacada participación como conferencista en el segundo Seminario de Educación y Desarrollo Rural, Juventudes Rurales, una aproximación a sus condiciones de vida con el tema Músicas Regionales, Juventudes Rurales, realizado con el propósito de propiciar una reflexión colectiva de los retos y dificultades que atraviesan las y los jóvenes de comunidades rurales, población objetivo de la DGTICEM. Está fechado también en Morelia, Michoacán, al 17 de diciembre de 2025, y firma el ingeniero Juan Carlos Vázquez Murillo, coordinador estatal de la DGTICEM en Michoacán. Pues muy agradecido con el doctor Ismael, con el doctor Igael, por estas ricas experiencias que nos han compartido a través de sus ponencias. Y bueno, pues en breve, a través del doctor Jesús Canacua, hará llegar estas constancias que con nuestra gratitud, la coordinación estatal de la DGTICEM les hace entrega con nuestro reconocimiento. Gracias, doctor. Muchas A gracias, ustedes por doctor. Y bueno, con esto estamos